Saludos a todos. En el video anterior me dejaron un comentario sobre los alfabetos ucraniano y ruso que vale la pena responder aparte porque refleja varias confusiones bastante comunes y creo que es importante aclararlas bien. Este comentario es casi un ejemplo de manual de cómo suena la seguridad sin comprensión del tema. No es ni siquiera un error en los detalles, es un error a nivel de conceptos básicos. El comentarista está utilizando palabras lengua e idioma, dialecto, como si fueran intercambiables. Es como una persona que nunca ha estudiado física, pero explica con total seguridad la diferencia entre masa y peso y los confunde en cada frase. En su caso, ocurre exactamente lo mismo. Toma un ejemplo de dialectos, el madrileño y el canario, y lo aplica a una situación donde estamos hablando de lenguas distintas. El problema es que estas cosas simplemente no pertenecen a la misma categoría. ¿Qué es un dialecto y qué es una lengua? Vamos a hablar un poquito de esto, porque la lengua es el sistema lingüístico completo y el dialecto es la manifestación de la lengua en una zona geográfica o también puede ser un grupo social específico. Los hablantes de distintos dialectos de la misma lengua se entienden entre sí aunque tengan acentos diferentes o vocabularios distintos, y una lengua puede tener múltiples dialectos, como por ejemplo el español mexicano o rioplatense. El ucraniano, de hecho, también tiene sus propios dialectos, tiene como Hutsul, Boitiv, Estepario, entre otros, transcarpatiano, y el ruso tiene sus dialectos también, el siberiano, el de Ural, el de Río Volga. El punto clave, un dialecto es una misma gramática, un dialecto es prácticamente el mismo vocabulario y, lo más importante, la comprensión mutua total sin necesidad de aprendizaje. Y una lengua, en cambio, es un sistema independiente totalmente, con sus propias reglas y lo más importante que hay que aprender para entenderla. Apliquemos esto a nuestro caso del ucraniano y el ruso. La comprensión mutua, un ruso sin preparación no entiende el ucraniano. Esto ya es suficiente para concluir, no es un dialecto. Un ucraniano sí entiende el ruso sin estudiarlo, pero debido a la política de rusificación aplicada durante varios siglos. La fonética también es distinta, por ejemplo, la misma letra en ucraniano suena como G y en ruso representa el sonido G. No es acento, es otro sistema fonético. Y bueno, si vamos a la tercera parte, el tercer criterio, que es léxico. En ucraniano криниця y en ruso колодец. En ucraniano крамниця y en ruso магазин. En ucraniano паляниця, en ruso булка. En ucraniano ходімо y en ruso пойдем. En ucraniano співати, en ruso петь. En ucraniano олівець, en ruso карандаш. En ucraniano травень, en ruso май. En ucraniano неділя, en ruso воскресенье. En ucraniano стрибати, en ruso пригать. En ucraniano коник, en ruso кузнечик. En ucraniano пропонувати, en ruso предлагать. Y son muy pocos ejemplos. No son variaciones de una misma palabra, son palabras distintas. En fin, la parte de la gramática, я маю зробити, я должен сделать. Formas distintas de construir el pensamiento son sistemas distintos. Y la conclusión es simple. Según todos los criterios básicos, el ucraniano y el ruso son lenguas diferentes, no dialectos. Su comparación es como decir el neerlandés es simplemente alemán, pero hablado un poco distinto. O incluso el español es un dialecto del italiano y el checo es un dialecto del polaco.
Suena a veces convincente para los que no saben, pero no tiene nada que ver con la realidad. Imaginemos una situación simple. Hay dos personas, una dice: «Принеси паляницю з крамниці і ходімо додому». Y la otra responde: «Что?» Porque en su lengua sería «Принеси булку из магазина y идем домой». Y entonces aparece un tercero y dice con total seguridad: es el mismo idioma, solo que con un dialecto diferente. ¿En serio? En resumen, no es una opinión alternativa, es una confusión básica, es una ignorancia presentada con mucha seguridad. El problema no es comparar, el problema es comparar sin entender qué se está comparando. Y cuando se llega al punto de tener que aclarar la diferencia entre lengua y dialecto, pero al mismo tiempo insinuar de que todo el tema pertenece a intereses de propaganda política en los que yo no entro, el resultado ya es bastante claro. Se abandona el terreno de la lingüística justo en el momento en que haría falta entrar en él. Porque es muy cómodo decir no entro en la política después de haber repetido, quizás sin saberlo, uno de los argumentos más típicos de esta misma propaganda. Al final, cuando se separa la retórica del conocimiento real, lo que se queda no es una postura neutral, sino simplemente una opinión construida sobre conceptos mal entendidos. Y la lingüística, por suerte, no necesita propaganda para distinguir entre lo que es una lengua y lo que no lo es. Si este tipo de aclaraciones te ayudan a ver estos temas con más claridad, suscríbete y sigue el canal, porque aquí no se trata de repetir ideas cómodas, sino de entenderlas de verdad.